Sí. La palabra de esta tarde es: ¿somos salvos por la ley o por la fe y por gracia? Vamos a abra su Biblia ahí en Miqueas 6 en adelante. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Está adelantito de Jonás. Adelantito de Joel. Jonás más adelante. Miqueas 6 en adelante. ¿Lo tiene? Póngase de pie, por favor, y en nombre de Cristo Jesús, comienza diciendo unas preguntas. Dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí nos está haciendo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos presentaremos ante el Señor? ¿Podremos presentarnos con estas ofrendas que está diciendo para agradar y que seamos, que tengamos gracia ante Él? Por la palabra sabemos que así fue en un principio. Se hacían sacrificios por el pecado. El pueblo de Israel se presentaba ante el sacerdote, el cual era el que hacía estos sacrificios. Veamos parte de lo que se hacía. Y vamos a ver aquí Hebreos capítulo 8 del 6 al 13. No pierda la escritura que acabamos de ver. Hebreos 8 del 6 al 13. Tome su asiento, por favor. Okay. Dice, en nombre de Cristo Jesús, dice: porque reprendiéndolos, dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8, 8 en adelante, 8. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y vamos a seguir el 9, con el 9 dice, capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario real. Terrenal. Estaba diciendo a ver si están poniendo atención, si están siguiéndome, ¿verdad? Un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se pueden ahora hablar en detalle. Así, después estas cosas, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de las reformas, de reformar las cosas, hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿verdad?
Y esta palabra reforma me llamó la atención, ¿verdad? Y dice que reforma se refiere al procedimiento que se realiza con el fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Y se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical o acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema estructural o de una institución, etcétera, dice. Para comprender un poco más, tomaré por ejemplo estos tiempos en nuestra tierra, en nuestro pueblo, ya que son cosas diferentes, ¿verdad? Las cosas del Señor con las de esta tierra, ¿verdad? No podemos mezclar las cosas espirituales con las terrenales, ¿verdad? Pero es solamente un ejemplo para poder comprender, ¿verdad? Porque las cosas de Dios, lo que le agrada, ¿verdad? La justicia. Hay hombres y mujeres que trabajan por justicia. Y esta ley de Dios y la ley de los hombres, ambos son justicia, mas el hombre se equivoca. Dios no se equivoca. El ejemplo que tengo acerca de nuestro pueblo, México, como ustedes sabrán, ya hace un tiempo, ¿verdad? Cuando llegó el presidente que ya dejó la presidencia, por ejemplo, él hizo reformas en la Constitución. Hizo muchas reformas, las cuales han traído beneficio a todos los ciudadanos, ¿verdad? Han traído beneficios. Y así, hace 6, 8 meses atrás, también había un conflicto grande a causa de las reformas al Poder Judicial. Las reformas al Poder Judicial, aún está esa lucha, ¿verdad? Porque ese Poder Judicial abusaba de la justicia, porque él era el máximo poder judicial y abusaban de la justicia, pues sí, saqueando al país, robando a todo, a los ciudadanos, ¿verdad? No había dinero para nada, decían, no, pues no hay dinero. El dinero ellos se lo llevaban, ¿verdad? Entonces esa es la justicia de este mundo, ¿verdad? Pero la justicia de nuestro Dios es esa parte, ¿verdad? Entonces estábamos que era necesaria una reforma. Esas reformas eran necesarias, ¿verdad? Las reformas de esta tierra y tanto las reformas del Señor también son importantes. Lo mismo miramos que nuestro Señor Jesús nos vino a traer enseñanzas que no sabíamos, que no conocíamos. Por ejemplo, vamos a ver en Marcos capítulo 10, del 1 al 8. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice, levantándose de ahí vino, Marcos 10, del 1 al 8. Levantándose de ahí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué
respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y vamos a ver aquí en Mateo 19, 3. Cuando lo tenga se puede decir amén. Mateo nos relata esta misma situación, ¿verdad? 19:3 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Causa, sí, por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído lo que él los hizo al principio, varón y hembra? Varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿verdad? Ellos le preguntaban a Jesús: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa, ¿verdad? Porque es fácil para el ser humano, ¿verdad? Pues a lo mejor le disgustaba, no sé, en ese tiempo, por cualquier situación, a lo mejor no le había quedado bien la comida o cualquiera, y ya la repudiaban, ya, anda tu carta de divorcio y vete. Y entonces ya buscaban a otra, ¿verdad? Pero el Señor les dijo: mas yo les dijo que si alguno se divorcia de su mujer, comete adulterio, y se junta con otra, va a cometer adulterio. Y si alguien se junta con esta mujer repudiada, igualmente va a cometer adulterio. Entonces, aquí el Señor hizo una reforma, dijo: sí, Moisés escribió aquello, dijo, pero lo escribió, dijo, por la dureza de su corazón de ustedes. Mas yo les dijo, que si alguno repudia a su mujer y le da carta de divorcio, dijo, al no ser, dijo, que sea por causa de fornicación, dijo, y se junta con otra, dijo, comete adulterio. Y el que se junta con la repudiada, dijo, también comete adulterio, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver una reforma más. Dice Mateo 5:38. ¿Lo tiene? Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y vamos a Levítico 19:20, este mismo pasaje. Levítico 19:20.
Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: perdón, no es el que estaba buscando. Pero el texto habla de lo mismo. Les escribió Moisés, dijo que si alguno hiriere a un hombre de la misma manera que este hombre fue herido, fuera herido también el que lo había herido, ¿verdad? Y es donde les dijo: ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en ese pasaje nos está diciendo, ¿verdad?, que así estaba escrito. Mas acá Jesús nos dice, yo les digo que si alguno les golpea la mejilla derecha, devuélvanle también la otra, ¿verdad? O sea, que no paguen mal por mal, sino, dice el Señor, venzan el mal con el bien, ¿verdad? Por eso era importante estas reformas que se hicieron en la ley. Y como veamos, la ley era muy extensa, que nadie la podía cumplir. Nadie pudo cumplirla, solamente el Señor nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ver en Gálatas 3:10. Aleluya, gloria a Dios. Gálatas 3:10. Y dice: Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y vamos a ver a Santiago 2:10. ¿Lo tiene? Santiago 2:10. Dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero si ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si hubiera alguien que hubiera podido
podido cumplir, digamos, casi toda la ley, que dijera, no, pues una sola cosita, un punto me faltó, ¿verdad? Dice que con un punto se hace uno culpable de todos los demás, de toda la ley, se hace uno culpable. Entonces, es por eso que no podemos ser salvos por la ley, sino que tenemos que ser salvos por fe y por gracia. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si se justifica uno por la ley, dice que hemos caído de la gracia de Dios, ¿verdad? Y nosotros nos conviene estar en la gracia de Dios, porque ahora sabemos que somos salvos por fe y por gracia, no por las obras de la ley. Y aquí mismo vamos a ver el versículo, capítulo 2 del mismo de Gálatas 2:21. Y dice el apóstol Pablo, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros desechamos la gracia, que no, pues es que tenemos que cumplir la ley, y la gracia es la gracia del Señor, ¿verdad? Que la gracia es favor inmerecido. Entonces dice que por más murió Cristo Jesús, o sea, como si su sacrificio que él hizo, nosotros no lo hiciéramos válido. Al nosotros desechar esa gracia, ¿verdad? Que es de nuestro Señor. Vamos a ver Hechos 15 del 6 al 11. Hechos 15 del 6 al 11. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, Pedro les decía, pues toda esa ley
ni nuestros padres, ni nosotros la hemos podido llevar. Entonces, ¿por qué quieren poner eso otra vez, ese yugo? Dice, el 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No es por la ley, porque dice que por la ley nadie será justificado, ¿verdad? Nadie será justificado. Entonces, y aquí lo está diciendo claramente, ¿verdad? Dice que ni los padres ni los apóstoles pudieron con ese yugo. Ahora nosotros, ¿cómo estaremos, verdad? Si nosotros quisiéramos guiarnos por la ley, pues son muchas cosas las que tendríamos que hacer, muchos ritos y todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a seguir continuando aquí en el capítulo 9 de Hebreos, porque nos habla acerca del sacrificio. Capítulo 9 nos quedamos en el versículo 10, en las reformas, ¿verdad? Que iba a haber una reforma. Y vamos en el 11, dice. Capítulo 9 de Hebreos, 11 dice. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la redención eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Intervenga. Por eso fue necesario que Cristo Jesús tuvo que morir, porque no podíamos obtener el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si Cristo Jesús no había muerto, porque aquí la palabra dice que para que un testamento sea válido, el testador necesita haber fallecido, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús ofreció su vida para darnos vida a nosotros. Y dice el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que vive el testador. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha dado, y además de esto
roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él ofreció su sangre por nosotros. Volvamos a Miqueas. Todas estas cosas y esos rituales se tenían que hacer, ¿verdad? Se ofrecían sacrificios por el pecado. El sumo sacerdote una vez al año dice que tenía que entrar al lugar santísimo y ofrecer por él mismo y por todo el pueblo, ¿verdad? El sacrificio. Ahora en este tiempo, vamos ya lo tienen Malaquías, Miqueas, perdón. Miqueas estábamos en el 6, ahora es el 6:8. El 6:8 dice: oh hombre, te ha declarado, ahora el Señor ya lo ha declarado, dice, te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Ahora ya todos esos sacrificios, aquí nos declara el Señor qué es lo que pide de nosotros, ¿verdad? Nos ha declarado, dice, qué es lo que pide de ti. Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que el Señor está pidiendo. Porque dice allá en un versículo allá en Isaías, dice: harto estoy, hastiado estoy de todos vuestros sacrificios, vuestros holocaustos, ¿verdad? Porque llevaban, como era mucho el pecado, era mucho los holocaustos que hacían, mucho el sacrificio que hacían, pero él dice: ya estoy hastiado de todo eso, dice, porque el pueblo no se arrepentía de corazón. Pecaban y decían: pues mañana llevo mi sacrificio y ya estoy perdonado, ¿verdad? Pero el Señor los enseña, el Señor nos pide, dice que Él es más agradable la obediencia que cualquier sacrificio, cualquier holocausto. Lo que le es más agradable es la obediencia. Y aquí nos declara qué es lo que pide Él de nosotros. Dice que solamente hagamos justicia y amemos y tengamos misericordia y nos humillemos ante el Señor nuestro Dios. Eso es lo que Él nos está pidiendo, que cuando nosotros nos humillamos, nos arrepentimos, nos humillamos, le pedimos perdón, entonces es cuando Él va a borrar esos pecados y no se va a volver a acordar de ellos. Pero nosotros tenemos que esforzarnos y pedirle a Él que tenga misericordia, ¿verdad?, de nosotros. Ese fue el mensaje de esta tarde. Espero que haya notado, ¿verdad? Y le dé una lectura más, ¿verdad?, detenidamente para comprender, y como les decía, esperando, ¿verdad?, que todo sea para gloria del Señor, que sea para que crezcamos, ¿verdad?, para que nosotros mismos verifiquemos, busquemos de la verdad, ¿verdad? Porque dice su palabra que conociendo la verdad es como vamos a ser libres, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Y la verdad aquí está escrita en su palabra. Dios les bendiga, hermanos, y espero que nos veamos el próximo domingo y que tengan un buen fin de semana, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga, hermano.